A continuación, desarrollaremos la normalización de la tabla lotes, que tiene los atributos id propiedad, nombre municipalidad, número de lotes y área. En este caso nos entregan cuál es la clave de la tabla, que es id propiedad, y nos dan una serie de dependencias funcionales. La primera, que es la dependencia funcional de la clave, que id propiedad implica todos los otros atributos de la tabla, omitiendo obviamente el suyo propio. Tiene también la dependencia nombre municipalidad, número lote implica id propiedad y área implica municipalidad. Entonces, con estas tres dependencias funcionales tenemos que analizar si la tabla se encuentra en forma normal voice code o no. Asumimos que se encuentra tanto en primera como en segunda como en tercera forma normal. Solo analizaremos si está en voice code directamente. La regla entonces que tiene que cumplir para que esté en voice code es que el determinante, o sea el lado izquierdo de la dependencia funcional, sea la clave. Si nos fijamos, como la clave es id propiedad, la primera dependencia funcional la cumple, pero no así la segunda ni la tercera, puesto que nombre municipalidad y número de lote no son la clave y área tampoco es la clave. Y además, si nos fijamos, a diferencia de los ejemplos anteriores que hemos visto, esta es la única que tiene una clave única de un solo atributo. No tiene clave candidata, ni es combinada, o sea, no tiene más de un atributo y tampoco se solapan, o sea, puesto que no hay más de una clave. Entonces es más fácil determinar. Entonces, con estas dependencias funcionales nosotros tenemos que fragmentar la tabla. Como esta tabla tiene dos dependencias funcionales que no cumplen la regla, solo se debe utilizar una para poder normalizar. No siempre es lo mejor la primera. En este caso voy a hacer las dos para que veamos cuál es el resultado utilizando cada una de ellas. Para esto voy a enumerar las dependencias funcionales 1, 2 y 3. Entonces voy a partir con la dependencia funcional 3. ¿Ya? Entonces para la dependencia funcional 3. Entonces, y lo que voy a hacer ahora es utilizar estos mismos atributos pero con letras. Entonces voy a trabajar con la tabla lotes, que va a tener A, B, o como tienen nombres distintos, voy a ponerle I, N, o sea, no, municipalidad, número de lote y área. Entonces voy a tener las dependencias funcionales que son I implica municipalidad, número de lote y área. Tengo municipalidad, número de lote, que implican id propiedad y área. Y tengo que área implica a municipalidad. Entonces con estas dependencias funcionales vamos sabiendo que esta no cumple y esta no cumple y esta sí cumple, entonces vamos a proceder a ver qué pasa si fragmentamos utilizando la dependencia funcional tercera. Para este caso entonces vamos a transformar esta a una nueva tabla. Entonces voy a tener la tabla L1, que va a tener los atributos A y M. Por lógica va a tener la dependencia funcional A implica M. Y como no hay ningún otro atributo que pueda estar en esta tabla, puesto que I implica M e I no está en esa tabla, y M implica a I en la segunda dependencia funcional, por ejemplo MN, y no está en ninguno de esos atributos, ni N ni I, entonces no podemos hacerlo. Entonces A es la clave de esta tabla, y esta tabla entonces nosotros podemos determinar que está en forma normal voice code. Ahora veamos qué pasa con L2, que es la tabla resultante menos el atributo determinado, en este caso menos M. Entonces vamos a tener los atributos I, N y A, o sea, I de propiedad, número de lotes y área. ¿Qué dependencias funcionales que se mantienen acá?
No tenemos M, pero sí tenemos el I implica A, N y A, puesto que es la clave. Y además, o sea, marcamos también que esta es la clave. Y además, vemos si en la segunda dependencia funcional podemos mantener alguna. Tenemos en MN, no existe esa dependencia funcional, porque M está en la tabla L1. Por lo tanto, tenemos solamente una dependencia en este caso. Con lo que en esta tabla entonces estaría en forma normal voicecode, puesto que es la única dependencia funcional y además es la clave, el atributo I. Entonces, si tomáramos directamente la dependencia funcional 3, entonces nos queda la tabla lotes en dos tablas, o sea, L, nos quedarían dos tablas, L1 y L2, que están en forma normal voicecode. Entonces, ¿qué pasa si hacemos ahora este mismo proceso, pero para la segunda dependencia funcional? Entonces vamos a anotar acá, para la dependencia funcional 2. Vamos a mantener los mismos atributos L, I, M, N y A. Con I implica M, N y A. MN implica I, A. Y A implica N. Entonces vamos a trabajar con la dependencia funcional MN implica IA. Entonces, como esa es la dependencia funcional que hace que la tabla no esté en segunda forma, en forma normal voicecode, entonces la transformamos en una nueva tabla. M, N, I, A. Eso sería lotes 1. ¿Y qué habría en esta tabla? Habrían todos los atributos tal cual como en el caso anterior. ¿Por qué? Están los 4 atributos. Entonces tendríamos I, que implica AMNA. Tendríamos AMN, implica IA. Recordemos que la segunda y la tercera dependencia funcional no cumplían, por lo tanto acá va a pasar exactamente lo mismo. Puesto que como hay una sola clave, son los mismos atributos y sigue siendo la clave, y estas dos no cumplen la forma normal voicecode. Veamos qué pasa con L2, que sería la original menos los atributos eliminados. Nos quedaríamos con M y N, puesto que los atributos que se eliminaron son I, A. Entonces, esos atributos desaparecen de la tabla, quedándonos solo con estos M y N y con ninguna dependencia funcional. Y además M y N no son básicamente atributos primos. No, en ningún momento nos dicen cuál es la clave. Como no hay dependencia funcional tampoco para determinarlos, no puedo hacer nada con ellos. Entonces, esta fragmentación por medio de este atributo no puede ser cumplida. Esta podemos decir que está en tercera forma normal, puesto que habría que renormalizarla, y si volvemos a ocupar la dependencia funcional 2, volvemos a un ciclo infinito. Nunca terminaríamos. Entonces, la mejor opción para este ejercicio es haber utilizado la dependencia funcional 3, ¿ya? Que no elimina la clave. Fíjense que lo que está pasando en la dependencia funcional es que está siendo determinada la clave. Y eso no es recomendable, puesto que si normalizo por esa dependencia funcional, voy a eliminar la clave de la tabla original. Y me voy a quedar, como pasó en este caso que está morado, que me quedé con una tabla que tiene dos atributos, pero ninguno de ellos es la clave. Y además se quedó sin dependencias funcionales. Distinto es si se perdiera la clave, entre comillas, pero hubieran dependencias funcionales, porque ahí yo podría determinar una nueva clave. Además que la clave original se mantuvo en L1, pero como les digo, volveríamos a un ciclo infinito. Y ya demostramos también que si utilizamos la tercera dependencia funcional, tendríamos la clave, las dos tablas en forma normal voicecode. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.